Hola, hoy vamos a hablar acerca de la confusión. Primero comenzaremos con el concepto, el cual está consagrado en el artículo 1724 del Código Civil, el cual nos dice que cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago. Es claro que una persona no puede deberse a sí misma, por lo cual si en la circulación de los créditos, bien sea por vía voluntaria o mortis causa, se produce una situación en la cual quien tenía una deuda resulta siendo acreedor de sí mismo, se produce necesariamente la extinción de la obligación. La causa de la confusión es la sucesión jurídica, entendiendo por tal el traspaso del derecho o de la deuda del acreedor o del deudor respectivamente a otra persona. Por tanto, esta figura de la sucesión comprende en sentido lato la cesión, o sea, la traslación por acto entre vivos, que siempre ha de ser a título singular, y la transmisión por causa de muerte o la sucesión por causa de muerte, que es bien sea a título universal o herencia o bien a título singular o legado. En consecuencia, cuando la sucesión se opera por el traspaso de la deuda al acreedor o del crédito al deudor, el vínculo obligatorio se extingue por confusión. El acreedor, en un caso insólito, le cede el crédito al deudor, este adquiere el establecimiento mercantil ajeno a que está adscrita su deuda, el acreedor instituye heredero a su deudor o, en un caso también insólito, lo instituye legatario del crédito en su contra. O ya en un caso extravagante, el acreedor le impone a su deudor, instituido heredero o legatario del crédito, la obligación de pagarlo. Para que haya confusión se requiere primero que recaiga en una misma persona la posición de acreedor y deudor de una obligación y que se refiera a una misma obligación o deuda. Los efectos de la confusión. Es muy importante saber que concurriendo en una misma persona las calidades de acreedora y deudora, la obligación se extingue, no porque la confusión produzca iguales efectos que el pago, como lo expresa el artículo 1724, sino porque la situación del acreedor de sí mismo deja de ser una relación bilateral, un vínculo jurídico. En primer lugar, el artículo 1725 del Código Civil nos habla de cuando existen obligaciones principales y accesorias. En estos casos, la extinción por confusión de la obligación principal produce la extinción de las obligaciones accesorias, no así en el caso contrario, es decir, la confusión en las obligaciones accesorias no produce la extinción de las obligaciones principales, cuyo pago está siendo garantizado. En segundo lugar, el artículo 1726 del Código Civil afirma, abro comillas, si el concurso de las dos calidades se verifica solamente en una parte de la deuda, no hay lugar a la confusión ni se extingue la deuda, sino en esta parte, cierro comillas. Esta confusión parcial es de frecuente ocurrencia en la sucesión por causa de muerte, suponiendo, por ejemplo, que el acreedor dejó un crédito que existe a cargo de uno de sus tres herederos de cuotas iguales. Dicho crédito se extingue en la tercera parte del deudor heredero y subsiste en el resto. En tercer lugar, el artículo 1727 del Código Civil establece, abro comillas, si hay confusión entre uno de varios deudores solidarios y el acreedor, podrá el primero repetir contra cada uno de sus codeudores por la parte o cuota que respectivamente les corresponda en la deuda. Si por el contrario hay confusión entre uno de varios acreedores solidarios y el deudor, será obligado el primero a cada uno de sus coacreedores por la parte o cuota que respectivamente les corresponda en el crédito. En este caso, la confusión de uno de los codeudores con la posición de acreedor produce la extinción de la obligación solidaria respecto a todos, aunque entran a operar las relaciones internas entre codeudores, en virtud de la cual el codeudor que asume la posición de acreedor puede repetir contra los demás codeudores por la realidad de la deuda. En último lugar, el artículo 1728 del Código Civil establece que los créditos y deudas del heredero que aceptó con beneficio de inventario no se confunden con las deudas y créditos hereditarios, es decir, que no se produce la extinción de la obligación si el heredero acepta la herencia con beneficio de inventario.